persona tú le hablas economía, yo creo que a la mayoría de la gente se le viene al imaginario algo así, ¿no? Esto es un señor blanco hablando de otros señores blancos de cosas, de números y gráficos que probablemente nadie esté entendiendo o es una simplificación de la realidad. Claro, eso es algo bastante reducido de lo que es la economía. Como decíamos, desde un punto de vista feminista, si pensamos en cuáles son las necesidades que tenemos que satisfacer, ¿no? Esa satisfacción social de las necesidades, probablemente vayamos a tener que acudir al mercado a comprar, o sea, quiero decir, ciertos bienes y servicios que pasan por el mercado, que van a satisfacer cierto tipo de necesidades, pero no todas, ¿no? Esto para ver un poco esta idea de cómo opera la división sexual del trabajo y cómo es necesario que exista esa división sexual del trabajo, por resumir un poco este concepto, un concepto también de origen marxista, sería que existe una distribución sistémica del trabajo en función del sexo, en el sentido de que el trabajo no se reparte en base a negociaciones individuales, sino que hay una serie de estructuras colectivas que están definiendo dónde tiene que estar cada quien. Aquí, si yo os pregunto, ¿aquí cuánta gente hay trabajando? Es claro, esto es un ambiente no hostil, entonces me voy a definir dos. Bueno, pues de momento yo solo veo a una, porque el otro está jugando a las apuestas en internet. ¿Cómo funciona? Claro, ¿cómo funciona? Por eso, desde la economía feminista, de lo que se habla es que habría dos ideas clave. Una, descentrar a los mercados del análisis. Si situamos en el centro del análisis las necesidades de las personas quiero decir, o sea, las personas con sus necesidades multidimensionales y cruzadas por un montón de relaciones de poder, entonces los mercados van a tener un lugar, pero un lugar determinado, pero no un lugar central, ¿no? Y además lo que te va a permitir es desvelar lo que se llama el conflicto capital-bien, ¿no? Generalmente se habla mucho del conflicto capital-trabajo, esta idea de que para alentar la tasa de ganancia es necesario explotar la fuerza de trabajo en el ámbito de lo mercantil. Pero desde este punto de vista se observa que no solo se está explotando en el ámbito mercantil, sino también en el ámbito de lo doméstico, pero también se están apropiando de los recursos públicos, se desposea a la sociedad de los bienes comunes, que al final lo que está haciendo es poner en jaque las condiciones sociales y ambientales sobre las que las sociedades desarrollan su existencia. Es un problema, es un conflicto estructural del sistema. O sea, en el momento en que cualquier propuesta política, no esté cuestionando este conflicto, no esté poniendo en jaque esta idea que existe, desvelando que existe este conflicto, es que cualquier otra idea o sea, cualquier otra propuesta que haga, pues, va a perpetuar lo existente, ¿no? Bueno, ahora tenemos el discurso de que estamos saliendo de la crisis. Yo es que lo dije el Fondo Monetario Internacional el otro día. Estamos saliendo de la crisis y yo. Entonces, ¿por qué decimos que la crisis está afectando de una forma específica a las mujeres? Bueno, ahí Yone va a comentar ahora algunos datos del mercado de trabajo, pero yo quiero señalar como consecuencias claras de la crisis, por un lado, que se está socializando los riesgos de los mercados, en el sentido de que los costes de la crisis del sector privado se están trasladando de forma directa a la ciudadanía, al tiempo que se inhibe esa responsabilidad social sobre la sostenibilidad de la vida, sobre el bienestar cotidiano, ¿no? Al final ese bienestar vuelve otra vez a los hogares o los recursos privadamente disponibles, es decir, se privatiza, en el sentido de se domestica, se redomestica, porque quiere decir que ahí nunca había salido, se invisibiliza, queda al margen del debate político, esta idea de la precariedad es tu problema, sálvese quien pueda, esto no es un problema político, esto es un problema individual, ya vamos a poner nosotros un programa en la tele para solucionarlo, y luego ya, o por ejemplo, todo esto tiene mucho que ver también con todo el discurso del autoempleo, de que encima no exista relación laboral, o sea, que seas tú responsabilidad. Es algo muy perverso de reprivatización de la responsabilidad sobre las condiciones de vida. Y además se feminiza, ¿no? Porque al final son las mujeres en el ámbito de los hogares las que están desplegando un montón de lógicas productivas, redistributivas, que al final se traducen en un montón de tiempo de trabajo doméstico y de cuidados, por ejemplo, el no remunerado, para suplir esa disminución a lo mejor de renta por esa falta de salario, por ese desempleo que nos está golpeando, ¿no? Eso todo muchas veces se traduce en que hay que hacer más tiempo de trabajo para poder mantener el bienestar del hogar, o también para suplir todos esos servicios públicos que ya no hay, ¿no? Si se están cerrando, por ejemplo, guarderías públicas y en el ámbito del hogar no hay dinero para pagar la guardería privada, ¿quién va a dejar el trabajo para cuidar a esa criatura? Porque a esa criatura hay que cuidarla. Es un poco lo que está funcionando, ¿no? Al final se produce una intensificación del trabajo de las mujeres, ¿no? Esta idea de se intensifica su tiempo de trabajo no remunerado. En cuenta eso, algunas ideas básicas en torno a cómo estamos perpetuando con nuestras formas de actuar y de consumir y de reproducir situaciones de desigualdad y hacernos cargo de ello. Y ya está. Muchas gracias.